Evangelio según San Marcos. Marcos nos repite continuamente que los discípulos no comprendieron nada, pero nunca nos dice qué es lo que no tenían que haber, qué es lo que tenían que haber comprendido, perdón. El Jesús de Marcos es realmente desconcertante y quizás este sea uno de los tantos motivos por los cuales el Evangelio resulte tan atractivo, ¿no? ¿Qué dice de Marcos la tradición? Empecemos por acá. Como vimos en la introducción de los sinópticos, Papías de Hierápolis, ¿se acuerdan? En el año 140, había dicho: Marcos, que fue el intérprete de Pedro, puso puntualmente por escrito, aunque no con orden, cuantas cosas recordó referente a los dichos y a los hechos del Señor, porque ni había oído hablar al Señor ni le había seguido, sino que más tarde, como dije, siguió Pedro, quien daba sus instrucciones según las necesidades, pero no como quien compone una ordenación de las sentencias del Señor. De suerte que en nada faltó Marcos poniendo por escrito algunas de aquellas cosas tal como las recordaba, porque en una sola cosa puso su cuidado, en no omitir nada de lo que había oído o mentir absolutamente en ellas. Esto lo cita Eusebio de Cesarea en la historia eclesiástica. Es el primer dato que tenemos. También en el siglo II, San Ireneo dice: tras su partida, se está refiriendo a la muerte de Pablo y Pedro, ¿no? Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, recogió por escrito lo que había sido predicado por Pedro. El autor sigo en el siglo II, el autor del canon de Muratori, en su primera línea se refiere a la presencia de Marcos en los discursos de Pedro y a su consecuente composición del Evangelio. Justino Mártir dice: Cristo le dio el título de Boanerges a los hijos de Zebedeo. Esto está escrito en las memorias de Pedro, dice. Acá lo interesante del comentario de Justino es el hecho de que se le dé ese nombre a los hijos de Zebedeo en el único lugar donde aparece es en el Evangelio de Marcos. O sea que, hablando de las memorias de Pedro, en realidad se estaría refiriendo a lo que nosotros hoy conocemos como el Evangelio de Marcos. Clemente de Alejandría, también en el siglo II, basándose en la autoridad de los ancianos presbíteros, dice él, aclara: cuando Pedro predicaba públicamente en Roma, muchos de los que le escuchaban exhortaron a Marcos, como uno que había seguido a Pedro por mucho tiempo y recordaba lo que había dicho, para que lo escribiera, y que Marcos compuso el Evangelio y se lo dio a los que le habían preguntado por él. Esto también lo cita Eusebio de Cesarea en la historia eclesiástica. Orígenes también, Marcos escribió y Pedro lo dirigió, dice. Tertuliano, ya a principios del siglo III, el Evangelio que Marcos publicó puede afirmarse ser de Pedro, cuyo intérprete fue Marcos. Eusebio en el siglo III dice: Pedro aprobó o autorizó la obra de Marcos. Y finalmente Jerónimo en el siglo IV, Marcos escribió un evangelio corto a pedido de los hermanos de Roma y que Pedro autorizó que se leyera en las iglesias. Y también dijo: el evangelio de Marcos fue compuesto mientras Pedro narraba y Marcos escribía. Esto respecto de la tradición. Vamos a ver qué encontramos en el mismo texto de la palabra de Dios, el testimonio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Para Ireneo se trata de el Juan Marcos de quien hablan los Hechos de los Apóstoles. Su madre daba hospedaje en Jerusalén a la comunidad cristiana cuando, por lo menos es el testimonio que tenemos, cuando ocurrió la liberación de Pedro, en el capítulo 12, versículo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y al advertir lo que le había sucedido, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Más adelante, en el capítulo 13, siempre del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 5, encontramos a Marcos formando parte del equipo misionero con Pablo y Bernabé. Dice: al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y Juan colaboraba con ellos. Pero en el versículo 13, del mismo capítulo 13, los abandonó y regresó a Jerusalén. Miren lo que dice: desde Pafos
donde se embarcaron, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó y volvió a Jerusalén. Según el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 36-40, esto fue lo que provocó la separación de Pablo y Bernabé en el próximo viaje. Miren lo que dice. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos que están en las ciudades donde ya hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo se encuentran. Bernabé quería llevar consigo también a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar a quien los había abandonado cuando estaban en Panfilia y no había trabajado con ellos. La discusión fue tan viva que terminaron por separarse. Bernabé, llevando consigo a Marcos, se embarcó rumbo a Chipre. Pablo, por su parte, eligió por compañero a Silas y partió encomendado por sus hermanos a la gracia del Señor. Miren lo que era Pablo, ¿no? El temperamento de Pablo, que lo habían abandonado una vez, el tipo no quiso saber más nada con este Juan Marcos que aparece acá. ¿Es este el autor del Evangelio? En este caso, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, digo, no tienen ninguna relación ni con Pedro ni con Roma, que después ya vamos a decir que seguramente es la ciudad donde tenemos que ubicar el origen del Evangelio de Marcos. Por otra parte, terminemos de plantear la situación entera. Pablo nombra a un Marcos entre sus colaboradores en Filemón 24. Dice: te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, así como también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice también: solamente Lucas se ha quedado conmigo. Trae contigo a Marcos porque me prestará buenos servicios. Solo en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, el autor, quien sea, menciona a un Marcos a quien considera como su hijo y la carta se presenta como enviada desde Roma. Este dato es el que más nos interesa. Dice: la iglesia de Babilonia, que ha sido elegida como ustedes, los saluda, lo mismo que mi hijo Marcos. Vamos a ver algunas claves de lectura del Evangelio de Marcos. Me refiero a posibles organizaciones o posibles estructuras que podamos reconocer. ¿Por qué digo esto? Esto vale para los 3 evangelios, ¿no? Y para el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros hoy en la Biblia, por suerte, tenemos un trabajo hecho por los editores fantástico que nos facilita la lectura, con un orden, con partes, con subtítulos, con las unidades literarias bien definidas. Convengamos que el texto de los manuscritos que tenemos, que ninguno es original, son todos copias, pero de los manuscritos más antiguos que tenemos, a partir de los cuales se hizo el trabajo de crítica literaria para a partir de ahí hacer las traducciones que llegan hasta el día de hoy a nosotros, el texto no tenía ningún tipo de estas indicaciones. Ni siquiera arrancaba diciendo Evangelio según San Marcos. Por eso todos los datos de la tradición que estuvimos viendo recién, porque hubo que buscar la atribución del escrito en primer lugar. Bueno, ¿dónde podemos ir a buscar las señales que dio el autor de organización o de estructura del texto? Y lo tenemos que ir a buscar en el mismo texto, a partir de repeticiones, a partir del uso de palabras, a partir de inclusiones. En ese camino podemos encontrar como distintos modos de organización de los evangelios, y ninguno de ellos tiene la garantía absoluta de ser la estructura que quiso que prevalezca el autor. Bueno, son distintos intentos que nosotros proponemos o hemos encontrado de abordaje de los distintos evangelios. Por eso hablo en plural, como claves de lectura. Algo de lo que dijimos al principio en torno a la figura de Marcos, su experiencia misionera,
de esto que aparece en la primera carta de Pedro, que nos lo muestra en Roma, esto que acabamos de leer en el capítulo 5 de la primera de Pedro, en el versículo 13. Y esta noción de que acompaña también a Pablo durante su cautividad en Roma, por ejemplo, en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 10, dice: Aristarco, mi compañero de prisión, los saluda, lo mismo que Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ya recibieron instrucciones, si él va a verlos, recíbanlo bien. Podríamos suponer, a partir de estos datos, que había tenido experiencia misionera en tierras paganas, por un lado. Por otro lado, su relación con Pedro está bien atestiguada, bien demostrada. La pregunta es, ¿por qué insistió tanto en esta relación la tradición? Bueno, seguramente para poner el testimonio de este texto bajo la autoridad de un apóstol, y ni más ni menos que de la autoridad de Pedro. ¿Nos ayuda a comprender esto, el texto? Y sí, en cierta medida. Cuando se habla de Pedro en este evangelio, miren qué curioso, nunca es para halagarlo, sino más bien todo lo contrario. ¿Qué decir de su relación, de la relación que habitualmente atribuimos al Evangelio de Marcos con la ciudad de Roma? ¿Cuál sería el área geográfica del Evangelio de Marcos? Cuando lo leemos, por ejemplo, como dato concreto, objetivo, nos damos cuenta de que fue escrito para paganos cristianos, a los que, por ejemplo, era preciso explicarles las costumbres judías, que obviamente no conocerían. Miren en Marcos capítulo 7, versículos 3 y 4, dice: los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce. Bueno, esto deja en claro, o nos da una pauta, de que evidentemente le está escribiendo a personas que desconocen las costumbres judías. Esto sería, me adelanto, pero bueno, lo deben saber, sería ridículo encontrar una expresión como esta en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, ¿no? Bueno, escrito en Roma, bueno, no podemos afirmarlo, pero las cosas cuadran perfectamente, no solo por esto que acabo de decir. Es curioso ver en el Evangelio de Marcos el lugar relevante que tiene el tema de las persecuciones. Por otra parte, la fe que exige Marcos es una fe que se vive permanentemente en situación de oposición, de conflicto, una fe que aparece como rechazada por el ambiente, de la misma manera que van a rechazar a los mismos creyentes, ¿no? Estas, como muchas alusiones a una situación de persecución, se explicarían muy bien si el libro había nacido en Roma. Y es más, incluso nos dan hasta una pista de fecha. Podría ser en torno a la muerte de Pedro durante la persecución de Nerón, año 64. No digo que haya que poner en esta fecha la indicación de la redacción final del texto, pero sí de que el texto provenga de esa época. La redacción final la vamos a tener que ubicar necesariamente después del año 70, por el tema de la destrucción del templo, que aparece mencionado en el capítulo 13, en el discurso escatológico del Evangelio de Marcos. En cuanto al lenguaje y al estilo, ¿qué decir en relación con esto que estamos yendo a buscar, que es las indicaciones para establecer algún tipo de estructura o de lugar por donde entrarle al Evangelio de Marcos? No tiene grandes pretensiones literarias el Evangelio. Muchas veces aparece con un estilo popular. Ejemplo, sobresale en el uso de lo que se llama la parataxis. ¿Qué es la parataxis? Son oraciones principales todas, unidas por una conjunción o simplemente yuxtapuestas una detrás de la otra. Pongo un ejemplo, en Marcos 1, 21, 24. Y llegan a Cafarnaúm, y el sábado, al instante,
entrando en la sinagoga se puso a enseñar, punto. Y se asombraban por su enseñanza. ¿Ven? Distintas ideas que se van uniendo a partir de conjunciones. Otro ejemplo. Y al instante en la sinagoga había un hombre con un espíritu impuro y gritaba diciendo, Otro, en versículo 29, y al instante saliendo de la sinagoga fueron a la casa de Simón y Andrés. Bueno, esto es habitual en el Evangelio de Marcos. Como decíamos hace un ratito, escribe para un público que lee griego, pero que no conoce ni el hebreo ni el arameo, ni está familiarizado, como decíamos, con las costumbres judías. Por eso, o traduce las expresiones que aparecen cuando necesita poner alguna expresión en hebreo o en arameo, o las explica. Otro rasgo particular del Evangelio de Marcos es el uso de lo que se suelen llamar latinismos, que son expresiones propias de la lengua latina que se transcriben al griego. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 9, utiliza la expresión legión, que es el equivalente a un batallón de soldados, es la expresión latina. En el capítulo 6, versículo 27, usa speculator para hablar del guardia. Y en el capítulo 15, versículo 39, usa centurio para hablar del oficial que estaba a cargo. Esto es característico del Evangelio. Hay otras características también en donde podemos ver la mano del autor en la composición de las tradiciones que supuestamente, ya vamos a hablar de eso, habría recibido, ¿no? Por ejemplo, Marcos pone espacios temporales narrativos. Esto está buenísimo, buenísimo. Para que la narración quede mejor, quede como más prolija, les pongo un ejemplo clarito. Entre la ida y la vuelta de la misión de los discípulos, el envío de los discípulos está en el capítulo 6, versículo 12 al 13. Y la mención de que volvieron de la misión está en el mismo capítulo 6, en el versículo 30. Bueno, ¿qué hay en el medio? En el medio están separadas por los relatos en torno a la figura de Herodes. ¿Qué es lo que logra con esto? Logra que el lector que acaba de escuchar, o mejor dicho, que acaba de leer que los discípulos fueron enviados, se distraiga con la historia de Herodes durante un rato y quede como más coherente o mejor ubicada la vuelta de los discípulos después. Hizo un espacio, pero en realidad es un espacio narrativo, porque no es un espacio temporal real esto, porque lo que está contando de Herodes no está ligado al envío ni a la vuelta de los discípulos. ¿Se entiende? Hay también indicios aislados, se los suele llamar así, ¿no? Indicios aislados de hechos futuros. Por ahí introduce un detalle aparentemente sin importancia, pero que luego cobra sentido en un tema importante. Ejemplo. En el capítulo 3, versículo 9, Jesús pide que le preparen una barca. Después siguen los relatos, pero ¿esto qué está haciendo? Está anticipando el escenario del discurso de las parábolas que va a venir en el capítulo 4, versículo 1. Por ejemplo, la ida a Betania, después de haber llegado a Jerusalén, en el capítulo 11, versículo 11, prepara la segunda entrada en Jerusalén que va a aparecer en el versículo 15 del mismo capítulo 11, ¿no? Que Pedro se siente con los criados en el capítulo 14, versículo 54, prepara el relato de la negación en el mismo capítulo, en los versículos 66 al 72. Algunos detalles en donde podemos descubrir la mano de Marcos, independiente, insisto, de las tradiciones. ¿Cuáles son las fuentes de las que se pudo haber servido Marcos? Los textos que revelan con más claridad lo que se suelen llamar los rasgos tradicionales, o sea, de lo que el autor recibe, son las colecciones de unidades textuales que aparecen claramente marcadas. Textos que se refieren y que están todos agrupaditos y que se refieren todos a un mismo tema. Por ejemplo, las colecciones de milagros, que están agrupadas entre el capítulo 1, versículo 23, al capítulo 2, versículo 12.
Vuelve a aparecer otra pequeña colección de milagros entre el capítulo 4, versículo 35 al capítulo 5, versículo 43. Y otro más, capítulo 7, versículo 24 al capítulo 8, versículo 10. Colecciones de discusiones que hay, por ejemplo, en el capítulo 2, desde el versículo 13 hasta el capítulo 3, versículo 6, o en el capítulo 12, desde el versículo 13 al versículo 37. Bueno, sin duda la colección de las parábolas, capítulo 4, versículo 1 al 20. Bueno, y obviamente, más sin duda que las parábolas, el relato de la pasión, ¿no? Del capítulo 14 hasta el final del capítulo 15. Con todos estos datos literarios del Evangelio de Marcos, vamos a ver las posibles estructuras. Una posible estructura la podemos reconocer a partir de la geografía. La geografía tiene su importancia en el Evangelio de Marcos. Jesús se desplaza con frecuencia, está constantemente en camino. A partir de acá es que muchas veces se ha intentado señalar el orden de este Evangelio a partir de la geografía. Es el caso, ni más ni menos que de la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén elige este orden, y la de nuestro texto, el libro del pueblo de Dios. De esta manera podríamos distribuir el Evangelio como en 5 partes, determinadas, insisto, por la geografía, ¿no? Capítulo 1, versículo 1 al 13, sería toda la preparación del ministerio de Jesús en Judea. Del capítulo 1, versículo 14, hasta el capítulo 7, versículo 23, Jesús se mueve por Galilea. Desde el versículo 24 del capítulo 7, inmediatamente después, ¿no?, hasta el capítulo 10, versículo 52, o sea, hasta el final del capítulo 10, son los viajes de Jesús fuera de Galilea. Y finalmente, las últimas 2 partes, capítulos 11 al 13 y 14 al 16, que corresponden al ministerio de Jesús en Jerusalén y la pasión, muerte y resurrección, ambas partes se dan en la ciudad de Jerusalén. Insisto, la Biblia de Jerusalén elige este modo de ir dividiendo u ordenando la lectura del Evangelio de Marcos. A veces parece como que Marcos no conocía muy bien la geografía del lugar, me refiero en términos exactos. Muchas veces cuando Jesús se desplaza, especialmente a partir del capítulo 7, versículo 24, ¿se acuerdan donde arranca esta parte que es fuera de Galilea? Bueno, resulta imposible seguirlo con un mapa, pues si nos atenemos a las ciudades que va nombrando Marcos, vemos que su itinerario no pasa por las rutas romanas que son bien conocidas, las rutas romanas de aquella época. Con lo cual vamos a ir concluyendo de a poquitito que las referencias geográficas que abundan en el Evangelio de Marcos no necesariamente nos dan una exactitud temporoespacial, por decirlo de algún modo, sino que más bien vamos a tener que buscar una teología u otra intención en las referencias geográficas del Evangelio de Marcos. En línea con esto que estoy diciendo, hay una oposición, ya aclaramos que en el Evangelio de Marcos hay un clima de oposición en general, ¿no? Pero hay una oposición que se da entre Galilea y Jerusalén a lo largo de todo el relato, que es muy importante en el conjunto del libro. La primera parte, esta que señalamos, del 1.14 al 9.50, se desarrolla en líneas generales en Galilea o en otras ciudades paganas, como dijimos hace un ratito, ¿no? Luego Jesús va a Judea y sube a Jerusalén a partir del capítulo 10, y el libro acaba en Jerusalén. Bien. Mientras está en Galilea, cuando se menciona Jerusalén, muchas veces es en un sentido hostil que se la nombra. Por ejemplo, capítulo 3, versículo 22. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían:
está poseído por Beelzebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. En el capítulo 7, versículo 1 dice, los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y viene un tema de ataque, ¿no? Un tema de discusión. Se entiende, Jerusalén es la ciudad de la oposición, la ciudad de donde viene el ataque más rabioso contra Jesús y bueno, y en última instancia, donde lo terminarán condenando a muerte. Al final de la sección que transcurre en Jerusalén, se dice en 2 ocasiones que Jesús, después de su resurrección, precederá a sus discípulos en Galilea. Esto aparece en el capítulo 14, versículo 28, y en el capítulo 16, versículo 7, en el anteúltimo versículo del Evangelio. El mensaje es claro, de Galilea va a ser de donde tenga que partir el nuevo Evangelio después de la resurrección, lo mismo que había sido en Galilea, donde Jesús había empezado a proclamarlo. Capítulo 1, versículo 14. ¿Ven? Entonces, el dato de la geografía no es tanto para ser estricto con lo que verdaderamente pasó, sino más bien va por otro lado, va para un mensaje. Otra oposición, dentro de lo mismo que estamos diciendo, aparece sobre todo en el tiempo de Galilea y se manifiesta como de 2 formas distintas. Está en primer lugar una oposición entre las 2 orillas del lago de Tiberíades. En el paso de los capítulos 4 y 5, la cosa está clarísima. ¿Por qué? Y porque una de las orillas es judía y la otra de las orillas es pagana, en el país de la Decápolis. Es simpático ver los 2 relatos de la multiplicación de los panes. El primer relato de la multiplicación de los panes, que ocurre en la costa judía, digamos, el sobrante es de 12 canastas y el término que se utiliza es cofinón para hablar de las canastas, que es el modo judío de llamar a ese recipiente. En el otro relato de la multiplicación de los panes, que se da en la otra orilla del lago de Tiberíades, en la orilla pagana, lo que sobran son 7 espuertas, spiridas en griego, que es el modo griego de decirlo. Evidentemente acá estamos en 2 universos distintos. No aparece tan claro en el primer relato de la multiplicación de los panes porque hay como una confusión de que va y viene de una orilla a la otra, entonces el lector se puede perder, pero con estos datos que acabo de decir no hay ninguna duda. En la discusión sobre la pureza de los alimentos, en el capítulo 7, versículo 1 al 23, Jesús rompe abiertamente con las tradiciones recibidas de los judíos. Y esta ruptura también se traduce en la geografía. Jesús sale de allí inmediatamente y se va al país de Tiro, donde se encuentra con una pagana. A partir de ahí se van a empezar a multiplicar las indicaciones geográficas y se habla de regiones donde viven los paganos. Tiro, Sidón, la Decápolis, Cesarea de Filipo. En el capítulo 8, versículo 10, después de la segunda multiplicación de los panes, dice que Jesús vuelve otra vez a la orilla judía del lago y otra vez se encuentra con la oposición de los fariseos que le reclaman. ¿Se acuerdan cuando le reclaman un signo para creer, haciéndose un signo para creer? El otro le dice, de ninguna manera, ¿no? De este modo, entonces, la Galilea de Marcos es como que no tiene fronteras. En ella es como que a su vez se oponen los 2 espacios. Uno es el de los fariseos y de los escribas, que se cierra sobre sí mismo, y el otro es el de Jesús, que se abre a los paganos. Si ustedes quieren, para buscarle una relación, ¿no? Ir relacionando todos los datos que vamos juntando, bíblicamente hablando, digo, lo deben recordar de Introducción al Antiguo Testamento. A la vuelta del destierro en Babilonia, ¿se acuerdan que entran en conflicto como 2 tendencias en Israel?
por un lado, la sacerdotal, que hace fuerza sobre el tema pueblo santo, tierra santa, Yahvé es nuestro Dios, y por otro lado, la profética, que monoteísta en el sentido moderno de la palabra, nuestro de la palabra, que Dios es uno, y si es uno, entonces no puede ser nada más que nuestro, porque es el Dios de todos. Entonces, en todo caso, la misión de Israel es compartir ese Dios con todas las naciones, que esto ya viene de los profetas, ¿no? Bueno, Isaías en particular, pero bueno, entran en conflicto estas dos tendencias, bueno, tal cual acá, tal cual, y expresadas muy gráficamente en las dos orillas del lago de Tiberíades. Genial, genial. La forma como Jesús se mueve, Marcos insiste mucho en esto, porque en el fondo lo que está haciendo es preparando la cabeza para la misión a los paganos. No nos olvidemos nunca, esto otra vez, esto vale para los 3 evangelios. No nos olvidemos nunca. El evangelio está queriendo narrar lo que está pasando en el año 28, del 28 al 30, ¿no? Todos los evangelios, digo, pero el autor está parado en otro lugar. El autor está parado en los años 70, en los años 80. ¿Se entiende? Entonces el mensaje muchas veces está al servicio de hablar de los años 30, pero a los de los años 80. ¿Se entiende? Entonces, el mensaje acá es claro. La forma en que se mueve dentro de la geografía Jesús inaugura un movimiento que el mensaje es este, que tiene que impedir bajo toda forma que se corra cualquier riesgo de que el evangelio quede encerrado, simbólicamente hablando lo digo, en cualquier tipo de Jerusalén. El evangelio no nació para que pueda quedar encerrado en ningún lado. Y el tema de la Galilea, justamente, de la Galilea pagana, o abierta a los paganos, le viene bárbaro como símbolo, Esto es algo pero muy parecido a lo que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. ¿Se acuerdan en el diálogo con la samaritana? Que la samaritana le pregunta, che, nosotros los samaritanos creemos que Dios se revela, está presente en el monte Garizim, y ustedes dicen que está en Jerusalén, que está en el templo. Bueno, vos que parece que la tenés clara, ¿cómo es el asunto? ¿Tenemos razón nosotros o tienen razón ustedes? ¿Y qué le contesta Jesús? Él como judío le tendría que haber contestado, no, nena, es en Jerusalén, es en el templo, ese es el lugar de la referencia de Dios. No le contesta eso. Le contesta, Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores adoran en el espíritu y en verdad. Como queriendo decir, son mediaciones. Ni Garizim ni Jerusalén, o Garizim y Jerusalén. Porque en el fondo lo único que importa es el encuentro con Dios. La mediación está al servicio de eso. Si para los judíos el templo de Jerusalén es la mediación, métanle con el templo, dale nomás. Pero no me la exclusivices. No me digas que es el único lugar donde se puede entrar en relación con Dios. Buenísimo, buenísimo. Ojo, este mensaje sigue vigente aún para nosotros. Un montón de hermanitos nuestros, cristianos, católicos nuestros, siguen insistiendo que el único lugar de encuentro con Dios es la Iglesia Católica. Y el único lugar por donde se recibe la gracia de Dios son los sacramentos de la Iglesia. Que es exactamente lo mismo que acá Marcos está diciendo, no, querido, cuidado, por favor, no me encierres el Evangelio, Genial esto, genial. Hasta aquí el ordenamiento entonces en función de la geografía, en este sentido teológico. Hay otro modo de abordar el Evangelio de Marcos, que es teniendo en cuenta el drama que se narra en el Evangelio. Es muy interesante esta, a mí es la que más me gusta, particularmente.
¿Se acuerdan que nosotros habíamos insistido que el Evangelio de Marcos es el único en en usar la palabra evangelio para referirse al escrito propiamente dicho? Y esto lo encontramos en el primer versículo del Evangelio. Anuncio de la buena noticia de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Oficia casi de título, y mucho más en un texto que, como aclaré hace un ratito, no está estructurado como nos gusta a nosotros, que cuando hacemos un texto le ponemos título, subtítulo. No. Arranca de entrada. Entonces, es muy probable que este versículo 1 haya oficiado para el autor de título. Y en ese título concentró lo que de hecho va a narrar a lo largo de todo el Evangelio. Si Marcos puso, voy a usar la misma palabra, no se me confundan, puso esos dos títulos de Jesús en este primer versículo, es porque deben ser muy importantes para él. Fíjense cuáles son esos dos títulos. El Cristo o el Mesías, bueno, da lo mismo, pueden tener la traducción que tengan, porque el Mesías y Cristo es exactamente la misma palabra, nada más que en dos lenguas originales distintas, ¿no? Mesías en hebreo, Cristo en griego, ¿sí? Bueno, el Cristo, por un lado, y el Hijo de Dios, por el otro. Entonces, estaría bueno que atendiendo a esto, digamos, a ver, ¿dónde vuelven a aparecer esos títulos de Jesús en el Evangelio de Marcos? Porque a lo mejor nos dan una pauta. El título Cristo o Mesías, Jesús es solo una vez reconocido como tal por un hombre a lo largo del Evangelio, que es ni más ni menos que Pedro, a quien se le impone inmediatamente silencio, en el capítulo 8, versículos 29 y 30. ¿Cuándo va a volver a aparecer otra vez ese título? Y donde Jesús esta vez ya no va a imponer silencio sobre ese título. En su proceso, cuando ya la cosa está totalmente liquidada. En el capítulo 14, versículos 61-62. ¿Se acuerdan? La pregunta del sumo sacerdote, ¿no? ¿Eres tú el Cristo? ¿No? ¿El Hijo del Dios vivo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Son las dos veces que aparecen. Son las dos veces que aparecen. ¿Cuándo aparece el título Hijo de Dios? Aparece en dos oportunidades revelado por Dios mismo. En el bautismo, ¿se acuerdan cuando se abre el cielo? Capítulo 1, versículo 11. Tú eres mi hijo en quien tengo puesta toda mi predilección. ¿Sí? Y en la transfiguración, capítulo 9, versículo 7. Pero por otra parte, independientemente de estas dos veces, que es Dios mismo el que lo reconoce como su hijo, el que lo revela como su hijo, aparece por los demonios, siempre en la primera parte, en el capítulo 3, versículo 11 y en el capítulo 5, versículo 7. ¿Qué venís a hacer con nosotros, hijo de Dios? Nosotros sabemos quién sos, ya lo vamos a analizar, porque es un tema importante dentro del Evangelio de Juan. Este título también tiene que permanecer en secreto. Y de la misma manera Jesús lo acepta de vuelta en el proceso. Capítulo 14, versículos 61 y 62. Es más, va unido al otro título. Ahí aparecen los dos juntitos otra vez en el proceso. Pero finalmente, también un hombre, en este caso no Pedro, sino un pagano, lo pronuncia al pie de la cruz. Viéndolo morir así, el centurión dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan, no? Capítulo 15, versículo 39. De tal modo, entonces, que podemos proponer como posibilidad que Marcos haya dividido su evangelio en dos grandes partes que tienen que ver con cada uno de los títulos que dio a Jesús
en el primer versículo del Evangelio. Y entonces toda la primera parte se refiere a Jesús como el Cristo y la segunda parte se refiere a Jesús como el Hijo de Dios. De ese modo, entonces, la primera parte arrancaría en el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 30, que es cuando Pedro lo confiesa como el Cristo. Y la segunda parte comenzaría en el capítulo 8, versículo 31, hasta el final del Evangelio. Traspasa por poco, por muy poco, la confesión de fe del centurión al pie de la cruz. ¿Qué es lo que estaría pasando en esta primera parte? La que va del 1.1 al 8.30. Dios proclama a Jesús Hijo de Dios. Los hombres se preguntan y los demonios saben, podríamos decir. Acá es una paradoja tremenda. En el cielo saben quién es. Para los hombres Jesús es un misterio grande como una casa. Luego de la proclamación del Padre, en el capítulo 1, versículo 11, a partir del capítulo 1, versículo 14, Jesús proclama su mensaje sobre la inminencia del reino de Dios. Ahí comienza, por decir así, explícitamente su vida pública. Ofrece sus signos por medio de sus palabras, por medio de sus hechos, pero no habla de sí mismo. Su tema es el reino de Dios. Es el reino de Dios que llega. Durante esta manifestación del reino de Dios que se acerca, se escuchan algunas revelaciones hechas por los demonios y algunas preguntas planteadas por los hombres. Esto que dije recién muy rápido, bueno, ahora lo vamos a analizar un poquitito más detenidamente, ¿no? Algunos textos, como para ir. Capítulo 1, versículos 24 al 25. Dice, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de este hombre. En el mismo capítulo 1, versículo 34 dice, Jesús curó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Entonces por eso no los deja hablar. Capítulo 3, versículos 11 y 12. Los espíritus impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto. Capítulo 5, 6 al 9. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él y gritando con fuerza, ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu impuro. Después le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él le respondió, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Increíble este texto. Un texto desconcertante. Los demonios saben su nombre, pero él no sabe el de ellos. Jesús no sabe el nombre del demonio. Se la pregunta. Los demonios sí saben quién es él. Fantástico, fantástico. Recién decíamos, ¿no? Los demonios saben, los hombres, los seres humanos se interrogan. Capítulo 1, versículo 27. Luego de la curación del endemoniado. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da orden a los espíritus impuros y estos le obedecen. Capítulo 4, versículo 41. En el marco de la tempestad calmada. Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Los mismos discípulos. Capítulo 6, versículo 14 al 16. Antes del relato de la muerte de Juan el Bautista. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban, es Elías, y otros, es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír esto, decía, este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. El interrogante y el temor que producía. ¿Sí? Por otra parte,
Por otra parte, capítulo 3, versículo 6. Los que presencian un milagro se confabulan para matarlo. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Y ya está la referencia de que lo quieren matar. Capítulo 3, versículo 21. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían, es un exaltado. Los parientes lo van a buscar porque creen que está loco. Los mismos parientes. No tienen la menor idea de qué le está pasando a este tipo. ¿Quién es? Capítulo 3, versículo 22. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían, está poseído por Belzebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Lo habíamos citado hace un ratito, esto, ¿no? Que además es un texto lindísimo, porque no están poniendo en duda que expulsa a los demonios. Están poniendo en duda por el poder de quién expulsa a los demonios. Buenísimo, buenísimo texto, buenísimo texto. Capítulo 4, versículo 39. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? En el mismo marco de la tempestad calmada, ¿no? Los mismos discípulos le reprochan. Y capítulo 4, versículo 40. Después les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? No entienden nada. Capítulo 6, versículo 52. Porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba enceguecida. Él está hablando de la levadura de los fariseos y los otros están diciendo, no, pero tenemos pan. No estoy hablando de eso, gente. Capítulo 8, versículo 17 al 21. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿a qué viene esa discusión porque no tienen pan? Todavía no comprenden ni entienden. Ustedes tienen la mente enceguecida, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobra recogieron cuando repartí 5.000 panes entre 5.000 personas? Ellos le respondieron 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozo recogieron? Ellos respondieron 7. Entonces Jesús les dijo, todavía no comprenden. O sea, los tipos no entienden nada. Nada. Hay un título de Jesús, que después lo vamos a ver cuando nos metamos en la teología, pero consignémoslo por ahora, nada más, que aparece en la primera parte del Evangelio, pero que no aparece en el primer versículo, que es el de Hijo del Hombre. En esta primera parte Jesús se lo atribuye a sí mismo en 2 ocasiones, y las 2 veces en el capítulo 2. Una en el versículo 10 y la otra en el versículo 28. En el versículo 10 dice, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y en el mismo capítulo 2, versículo 28, de manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Uno de los títulos que Jesús más usa para hablar de sí mismo. Bueno, ya lo veremos más adelante. Terminada esta primera parte, entonces, como les había dicho, capítulo 8, versículos 27 al 30, viene la respuesta humana. Igual que en el texto que acabamos de leer del capítulo 6, 14 al 16, cuando Herodes y lo que se decía de Jesús, bueno, Jesús les pregunta, che, ¿qué dice la gente acerca de mí? Y se vuelve a repetir algo muy parecido. Pero ante la pregunta directamente a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Ahí salta Pedro. Tú eres el Cristo. Acuérdense que nosotros tenemos en la memoria el tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, porque tenemos en la memoria la respuesta del Evangelio de Mateo. No se me confundan. En Marcos no dice eso. Dice, tú eres el Cristo. Nada más. Nada más. Jesús acepta el título que por segunda vez, entonces, aparece en el texto. Había aparecido en el versículo 1 del capítulo 1 y ahora vuelve a aparecer en el capítulo 8, versículo 29. Lo acepta, pero dice, no se lo digan a nadie. Aparece lo que vamos a llamar como característica del Evangelio de Marcos, el secreto mesiánico acá.
el secreto de que Jesús es el Mesías. Jesús no quiere que se sepa que Él es el Mesías. Acepta que los discípulos lo hayan reconocido como tal, pero no quiere que se sepa. Por ahora dejémoslo. Arranca la segunda parte. Y capítulo 8, versículo 31, ¿no? Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. A pesar de que todavía no nos metimos con el tema de la teología de Marcos, ya vamos intuyendo por qué no quiere que se sepa que es el Mesías. Ni sus propios discípulos están entendiendo de qué manera va a realizar el mesianismo. Y se los está advirtiendo. Primer anuncio de la pasión. El que acabo de leer, ¿no? Es el primer anuncio de la pasión en el Evangelio de Marcos, que tiene como resultado inmediato el primer desubique por parte de los discípulos, y lo tiene como protagonista Pedro, ¿no? No, Señor, no lo permitiremos, claro. Imagínense la mentalidad de Pedro, judío, es el Mesías, lo reconocí, listo, buenísimo. Este viene a salvarnos. No puede morir este. El que tiene que morir es el enemigo, no él. Si él es el que viene a salvar a nosotros, ¿cómo se va a morir? ¿Cómo lo van a condenar a muerte? ¿Estamos todos locos? Buenísimo, buenísimo. Entonces Jesús no quiere saber nada con que se sepa esto. O sea, Pedro había respondido correctamente, pero sin entender. Los anuncios de la pasión y las condiciones para seguir a Jesús serán el comienzo de un largo camino de enseñanza sobre el modo de mesianismo. ¿Qué viene inmediatamente después de esto? El que quiera seguirme, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Sí? Y enseguida viene la respuesta de Dios. A ese camino de discipulado, a ese camino de mesianismo, en el caso de Jesús, ¿a dónde lleva ese camino? Capítulo 9, lleva a la transfiguración, lleva a la gloria. Detrás de la respuesta de los hombres, entonces, en boca de Pedro, viene la respuesta de Dios. Capítulo 9, versículo 7. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Esta declaración recoge la del bautismo. En la del bautismo la voz se había dirigido exclusivamente a Jesús. Acá la palabra va dirigida a Jesús y a estos 3 oyentes que hay. Es una revelación privada, concedida a unos pocos testigos. O sea, sigue siendo secreta. Públicamente hablando, sigue siendo secreta. De hecho, al bajar de la montaña, Jesús les dice que no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Capítulo 9, versículo 9. Explícito. Esto no es una cosa que es una deducción nuestra. No. Está explícito en el versículo 9 del capítulo 9. Con respecto a las palabras de Dios en el bautismo, también, ojo, no se me confundan, nosotros tenemos siempre, casi todo lo tenemos más referenciado del Evangelio de Mateo, ¿no? Este es mi Hijo muy querido en quien tengo puesta mi predilección. Eso lo dice el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Marcos no. No dice, este es mi Hijo. Tú eres mi Hijo. El Evangelio de Marcos da a entender que el único que escucha esa voz es Jesús. Una revelación privada del Padre al Hijo. Mateo lo cambia esto, ¿no? Ya habíamos hablado. Marcos es fuente de Mateo. Mateo lo cambia y lo transforma en una revelación pública. Lo transforma en una teofanía, el bautismo de Jesús. El Evangelio de Marcos no es una teofanía. ¿No? Pues no hay una manifestación pública. Fantástico, ¿eh?
Fantástico. Entre el capítulo 10, en esta segunda parte, ¿no? Ya arrancamos la segunda parte, ¿no? Entre el capítulo 10 y el capítulo 13, nos encontramos con un nuevo giro. En Jericó, entre los capítulo 10, versículo 46 al 50, un ciego se pone a gritar: ¡Hijo de David, ten piedad de mí! Aparece un nuevo título. Así como hablábamos del título del Hijo del Hombre en la primera parte, que no estaba en el primer versículo, bueno, ahora aparece Hijo de David, que no está en el primer versículo. Se trata otra vez de una respuesta humana, está puesta en boca del ciego. Ahora, Hijo de David quiere decir prácticamente Mesías, ya que el Mesías estaba esperado como un descendiente de David. El ciego lo proclama 2 veces, le dice Hijo de David, y Jesús no protesta ni impone silencio. Entrada de Jesús en Jerusalén, capítulo 11. Se describe como una entrada triunfal, aunque con mucha modestia. Ya después lo vamos a ver cuando analicemos el texto, ¿no? Bendito el que viene en el nombre de nuestro padre David. O sea, en 2 ocasiones Jesús es reconocido como el rey davídico que viene a tomar posesión de su reino. En las discusiones que se van a dar en Jerusalén, surgen varias cuestiones sobre la misión de Jesús, preguntándole normalmente: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado autoridad para hablar de esta manera? Jesús no responde, se contenta con remitir a la misión de Juan el Bautista. Hay un texto simpaticísimo, capítulo 11, versículo 27 al 33, que dice: y llegaron de nuevo a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús les respondió: yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si contestamos del cielo, él nos dirá: ¿por qué no crecieron en él? Diremos entonces de los hombres. Pero como temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús: no sabemos. Y él les respondió: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Parece un nene caprichoso. Ah, bueno, me decís esto. Ah, yo tampoco te lo digo. Buenísimo, buenísimo. Y cuando pasa el ataque, vuelve al tema del Mesías y al Hijo de David. Capítulo 12, versículo 37. Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? ¡Epa! Y se le quedaban muditos, ¿no? La discusión sobre este título se va a prolongar durante toda la estancia de Jesús en Jerusalén y hasta el anuncio de la destrucción. En el capítulo 13, el discurso escatológico, Marcos parecería que está indicando: no hay que contar con la realeza davídica, digamos. Yo no vine a restaurar la realeza davídica. No va por acá la cosa. No va por acá la cosa. Buenísimo. Llegamos a la respuesta de Jesús. Capítulo 14, en el juicio. Nos encontramos ahora con la pregunta oficial. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Le pregunta el sumo sacerdote, ¿no? Volvemos a encontrar aquí los 2 títulos de la primera frase del Evangelio. Y por primera vez en toda esta discusión, Jesús toma postura abierta y declara: yo soy, yo lo soy. Jesús acepta el título de Cristo y de Hijo de Dios para designarse a sí mismo, ¿no? Pero agrega, versículo 62, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Se está autocondenando. ¿A qué remite?
el Hijo del Hombre, venía sobre las nubes del cielo. La imagen más celeste que tenemos, la imagen más divina que tenemos del perfil mesiánico del Antiguo Testamento, que se identifica con Dios mismo. Acá Jesús está autocondenando. Bueno, justamente en este momento, cuando dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Estaban buscando testigos para ver, de acusarlos de falso testimonio, qué sé yo. Listo, ya está. Este tipo está loco. ¿Se cree que Dios? Hay que recordar acá los anuncios de la pasión. Que Marcos vino jalonando en número de 3 a lo largo de toda esta segunda parte. El proceso ya está en marcha. Jesús ya está delante de sus jueces. La condenación ya es inminente, no va a tener escapatoria. ¿Sí? Y entonces juega todas las cartas. Ahora sí, no hay ningún peligro de que se entienda mal mi mesianismo. ¿De qué modo soy el Mesías? ¿De qué modo soy el Hijo de Dios? ¿De qué modo soy el Hijo del Hombre? Anunciado por Daniel, capítulo 7, que venían a las nubes del cielo. ¿Se acuerdan, no? El texto, por las dudas. Daniel 7, 13, 14. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y le hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. Listo, ya está. Ya está. Ya esto había sido anticipado en el primer anuncio de la pasión ya y en el relato de la transfiguración. Y viene finalmente entonces la segunda respuesta por parte del ser humano. Cuando Jesús muere, finalmente aparece. ¿Y en boca de quién? En boca de un pagano. No es casualidad. No es casualidad. Acuérdense del movimiento del Evangelio de Marcos. ¿Sí? De Jerusalén hacia la Galilea de los paganos. Centurión al pie de la cruz, capítulo 15, versículo 39. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y este es el gran mensaje de Marcos. Es el crucificado, es el que es el Hijo de Dios. El crucificado es el Mesías. Acá es donde radica el punto neurálgico del Evangelio de Marcos. Y esto es lo que quiere meterle en la cabeza, en el buen sentido de la palabra, ¿no? A los cristianos, a los que va dirigido el mensaje. Ya lo vamos a ver mejor esto, ¿no? Pero el secreto mesiánico es como el resorte dramático de todo el Evangelio de Marcos. Es una especie, podríamos decirlo así directamente, una especie de teología. Es la forma en que Marcos ve el desarrollo de la revelación de Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios. Capítulo 1, versículo 1. Esa forma de ver las cosas es suya particular. Esto es uno de los sellos del Evangelio de Marcos. Por eso no se puede encarar el tema teológico del secreto mesiánico preguntándose: ¿y por qué Jesús quiso mantener oculta su identidad? Hay que preguntarse en primer lugar: ¿por qué Marcos presenta de este modo la revelación de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios? No sirve de nada la pregunta curiosa de ¿y por qué habrá querido? No. Acá hay una intencionalidad por parte del autor. Segunda posibilidad de ordenamiento o de estructura en base a el drama que se narra en el Evangelio. Otra, tercera y última propuesta de ordenamiento, de estructura, como estamos viendo, que esta vez es atendiendo a la realidad o a la relación que se da entre Jesús y sus discípulos. Hay un triple juego de relaciones que se da en el Evangelio de Marcos, o
lo podemos percibir, que es, por un lado, de Jesús y los discípulos, por otro lado, Jesús y la gente, y por otro lado, Jesús y sus adversarios. Tenemos como una suerte de triángulo de relaciones entre estos tres polos: la gente, los adversarios y los discípulos, obviamente en relación con Jesús, ¿no? De esta forma, el libro se podría organizar en 6 partes que empiezan y terminan por medio de una escena en la que Jesús está a solas con sus discípulos. La primera parte iría desde la llamada de los 4 primeros discípulos, capítulo 1, versículo 16, hasta la institución de los 12, que va a estar el capítulo 3, versículo 12. Entonces, de 1.16 hasta 3.12. La segunda parte iría desde la institución de los 12, del capítulo 3, versículo 13, hasta el envío a misionar de los discípulos. Capítulo 6, versículo 6a, la primera parte del versículo 6. La tercera parte del Evangelio, según este orden que estamos presentando, sería desde la misión de los 12, desde la segunda parte del versículo 6 del capítulo 6, 6b, hasta la profesión de fe de Pedro en el capítulo 8, versículo 30. La cuarta parte iría desde la profesión de fe de Pedro, capítulo 8, versículo 31, hasta los anuncios y proximidad de la pasión, capítulo 10, versículo 52, el final del capítulo 10. La quinta parte sería el enfrentamiento de Jesús en Jerusalén, capítulo 11, versículo 1 al capítulo 13, versículo 37, o sea, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 13, y finalmente la sexta parte, que sería el cumplimiento de los anuncios, la pasión y resurrección, muerte y resurrección, desde el capítulo 14 hasta el capítulo 16, versículo 8. Ya después hablaremos del epílogo cuando sea el momento. Las 4 primeras partes, estas 4 primeras partes que acabamos de describir, preparan las 2 finales que se desarrollan en Jerusalén. Y desde el punto de vista, miren qué interesante esto, de la catequesis de los discípulos, se pueden distinguir 3 partes agrupándolas por pares. Vieron que la habíamos dividido en 6 recién. Bueno, agrupándolas por pares nos quedarían como 3 partes que podríamos titular para darles un orden y poder verlo, ese orden. La primera parte, que sería la llamada a los discípulos, 1.16 al 6a, que está formada a su vez por la 1 y 2 de la que vimos recién, ¿no? La segunda parte, la formación de los discípulos, desde el capítulo 6, versículo 7, hasta el final del capítulo 10, y la tercera parte, la gran revelación en Jerusalén, los capítulos del capítulo 11 hasta el capítulo 16, versículo 8. Esta es otra división posible, muy interesante, porque tiene que ver con este juego de relaciones que aparecen en los evangelios. El final del evangelio es un capítulo aparte, es un epílogo, justamente. En todas las estructuras que presentamos, siempre consideramos como texto final la ida de las mujeres a la tumba, capítulo 16, versículo 1 al 8. Esa es la última perícopa del Evangelio de Marcos. En la gran mayoría de las ediciones del Nuevo Testamento, vemos que hay 2 posibles textos a continuación. Hay un final que se suele llamar el final breve, que dice lo siguiente: ellas anunciaron en forma breve a los que estaban junto a Pedro lo que les había anunciado
Después de esto, el mismo Jesús envió por medio de ellos hacia el occidente el santo e incorruptible mensaje de la salvación eterna. Y tenemos otras versiones que tienen lo que se llama el final largo, que es el que conocemos, usado en la liturgia católica, que en realidad es una combinación de las tradiciones que encontramos en Mateo y en Lucas. Contiene 3 menciones sobre la incredulidad de los discípulos, en el versículo 16, en el capítulo 16, versículo 11, versículo 13 y versículo 14. Les leo directamente, para no perder tiempo, la nota que hay a pie de página de la Biblia de Jerusalén. Dice así: el final de Marcos 16, 9, 20 forma parte de las escrituras inspiradas. Es considerado como canónico. Esto no significa necesariamente que haya sido redactado por Marcos. De hecho, se pone en duda su pertenencia a la redacción del Evangelio. Las dificultades proceden ante todo de la tradición manuscrita. Varios manuscritos, entre ellos el Vaticano y el Sinaítico, omiten el final actual. En lugar del final ordinario, un manuscrito da un final más breve que es continuación del versículo 8, el que acabamos de leer recién. 4 manuscritos dan a continuación los 2 finales, el breve y el largo. Finalmente, uno de los manuscritos que dan el final largo intercala entre el versículo 14 y el versículo 15 el siguiente fragmento. Y estos alegaron en su defensa: este siglo de iniquidad y de incredulidad está bajo el dominio de Satán, que no deja que lo que está bajo el yugo de los espíritus impuros reciba la verdad y el poder de Dios. Manifiesta pues ya desde ahora tu justicia. Esto es lo que decían a Cristo, y Cristo les respondió: el término de los años del poder de Satán se ha cumplido, pero otras cosas terribles se acercan. Y yo he sido entregado a la muerte por los que pecaron, para que se conviertan a la verdad y no pequen más, a fin de que hereden la gloria espiritual e incorruptible de la justicia que está en el cielo. Por otra parte, es difícil admitir que el segundo evangelio, en su primera redacción, se detuviera bruscamente en el versículo 8. De aquí la suposición de que el final primitivo desapareció por causas desconocidas de nosotros y que el final actual fue redactado para colmar la laguna. Se presenta como un resumen de las apariciones de Cristo resucitado, cuya redacción es sensiblemente diferente de la manera habitual de Marcos, concreto y pintoresco. Sin embargo, el final actual es conocido desde el siglo II por Tasiano y San Ireneo y se encuentra en la inmensa mayoría de los manuscritos griegos y otros. Si no se puede demostrar que haya tenido a Marcos por autor, lo cierto es que constituye, según la frase de Suete, una auténtica reliquia de la primera generación cristiana. Bien, a la hora del análisis que nosotros estamos haciendo, mucho no nos interesa. De todo modo, canónicamente hablando, es tan palabra de Dios como la confesión de Pedro en el capítulo 8, versículo 30. ¿Sí? Digo, en el sentido canónico no hay ningún inconveniente, pero a la hora de estudiar un poquitito más de cerca al Evangelio, sus características, su estructura, su teología, etcétera, etcétera, obviamente estos versículos hay que sacarlos. Son verdaderamente un apéndice.